There is a reason why we start our meetings with Hay una beautiful. buena razón por la que iniciamos nuestras reuniones con buena música. Se siente el espíritu. Gracias. Es un honor estar con ustedes esta noche. Para mí y para mi esposa, estamos muy felices de acompañarlos y pensé que era interesante que mi teléfono supiera que yo tenía este viaje aquí en mi agenda. Me indicó cómo estaría el tiempo y me dio una lista de hoteles y restaurantes locales. Incluso mi teléfono me dio información de las varias atracciones que hay en Rexburg este fin de semana. Y bueno, ahora que lo pienso, mi discurso no era una de las atracciones. Supongo que eso demuestra que es un teléfono inteligente. Even though your Aunque su smartphone teléfono inteligente no se los recomendó, cada uno de ustedes decidió pasar una hora conmigo esta tarde. Una hora que nunca recuperarán. Así que siento una gran responsabilidad de que valga la pena, pero también sé que lo que voy a decir no será tan importante como lo que el Espíritu les enseñe. Y eso solo será tan válido como su compromiso de actuar según esos susurros. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que vivimos en una época maravillosa. Los sociólogos llamaron a mi generación los baby boomers, aunque difícilmente se aplica este término hoy. A la siguiente generación, la generación X, y a la de ustedes la han llamado la generación Y o los milenarios, conocidos por la facilidad natural que tienen con la tecnología y cómo han aceptado las redes sociales. Son más inteligentes y más instruidos que otras generaciones. Estas características no solo los hacen extremadamente valiosos en la sociedad actual, sino también en la obra del Señor. Ustedes tienen más opciones y más oportunidades que jamás se hayan tenido. Al igual que muchas cosas de la vida, esto puede ser una bendición y una maldición a la vez. Demasiadas opciones y el miedo a tomar malas decisiones conducen a menudo a la parálisis de decisión, lo cual es uno de los desafíos de su generación. Centrarse es más difícil que nunca. Con respecto a la tecnología, en cuanto compran algo, posiblemente quedará obsoleto poco después de que hayan salido de la tienda. Son muchas las personas que tienen miedo a comprometerse con algo porque se preguntan si habrá una mejor opción a la vuelta de la esquina. Así que esperan y acaban sin escoger nada. En este estado pasivo son blancos fáciles de la distracción. El antídoto para esto, hermanos y hermanas, es de lo que me gustaría hablarles esta tarde. Vivir con un propósito, la importancia de la verdadera intención. Imaginen por un momento que están en un bote salvavidas en el medio del océano, con olas en toda dirección. El bote tiene remos, pero ¿en qué dirección remarían ustedes? Con olas por todos lados. Ahora imaginen que han avistado tierra. Ahora saben en qué dirección deben ir. ¿El hecho de ver tierra les da motivación y propósito? Las personas que no mantienen un sentido de propósito claro están a la deriva. Dejan que las mareas del mundo decidan a dónde deben ir. La vida del gran escritor ruso León Tolstoy, autor de Guerra y Paz, ilustra este punto. León Tolstoy tuvo una juventud inestable. Sus padres murieron cuando él tenía unos 13 años. Educado por sus hermanos mayores en un ambiente de alcohol, juegos de azar y promiscuidad, León descuidó los estudios. A los 22 años, empezó a sentir que a su vida le faltaba un verdadero propósito y escribió en su diario: «Estoy viviendo como una bestia». 2 años después escribió: «Tengo 24 años y sigo sin haber hecho nada». La insatisfacción de Tolstoy lo motivó a empezar una búsqueda.
que duraría toda su vida, mayormente compuesta de intentos y errores, para encontrar el propósito de su vida, el porqué. Antes de morir a los 82 años, concluyó en su diario: "El completo significado y alegría de la vida yacen en la búsqueda y el entendimiento de la voluntad de Dios". Y yo agregaría, hacer la voluntad de Dios. Se ha dicho que los 2 días más importantes de la vida son el día en que se nace y el día en que se averigua por qué se nació. Gracias a que tenemos el Evangelio, no tenemos por qué pasar toda la vida intentando descubrir su propósito. Podemos centrarnos en cumplir dicho propósito. Mateo 5:48 dice: "Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto". Creo que todos tenemos un anhelo innato de mejorar, pero por motivo de que cometemos errores, muchos estamos convencidos de que esa meta es inalcanzable, y lo sería si no fuera por la expiación. El sacrificio de nuestro Salvador hace que la perfección sea posible. Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Nuestro Salvador nos ha dado la esperanza que nos inspira a llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Ustedes saben, como descubrió León Tolstoy, que existe alegría en el camino hacia la perfección. Llega a nuestra vida un gran propósito cuando hemos y hacemos de nuestra búsqueda el seguir la voluntad del Señor. El elder Callister preguntó: ¿y por qué es tan importante tener una visión correcta de este divino destino de la deidad, de la cual las Escrituras y otros testigos testifican tan claramente? Porque con un aumento de visión viene un aumento de motivación. Cuando era joven, casi decidí no ir a la misión. Después de un año en la universidad y un año en el ejército, conseguí un buen trabajo en un hospital como técnico de radiografías. Un día, el doctor James Pingree, uno de los cirujanos del hospital, me invitó a almorzar. Durante nuestra conversación, el doctor Pingree descubrió que yo no planeaba servir una misión y me preguntó por qué no. Le dije que era un poco mayor y que probablemente era muy tarde. Sin vacilar, me dijo que esa no era una buena razón y que él había ido a la misión después de haber terminado sus estudios de medicina. Entonces me dio su testimonio de la importancia de su misión. Su testimonio tuvo un efecto muy significativo en mí y me impulsó a orar como jamás había orado, con verdadera intención. Podía pensar en muchas razones para no ir a la misión. Era tímido, tan tímido que el pensar en dar un discurso de despedida en la reunión sacramental era razón suficiente para no ir. Tenía un trabajo que me gustaba, tenía la posibilidad de una beca que no tendría después de la misión, y lo más importante, tenía una novia. Una novia que me había esperado mientras estuve en el ejército y sabía que no me esperaría otros 2 años. Oré y oré para recibir la confirmación de que mis razones eran válidas y de que estaba en lo cierto. Para mi frustración, no podía obtener la fácil respuesta de sí o no que buscaba. Entonces me vino el pensamiento: ¿qué quiere el Señor que hagas? Tenía que reconocer que Él quería que sirviera una misión, y ese se convirtió en un momento decisivo en mi vida. ¿Iba a hacer lo que yo quería hacer? ¿O iba a hacer la voluntad del Señor? Esa es una pregunta que todos haríamos bien en preguntarnos. ¡Qué gran modelo a establecer temprano en nuestra vida! Muchas veces tenemos la actitud de: a donde me mandes iré, Señor, y haré lo que quieras que haga, con tal de que sea donde yo quiera ir y sea lo que yo quiera hacer también. Con gratitud decidí servir una misión y fui asignado a servir en la misión México Norte.
Para aliviar el suspenso que algunos de ustedes puedan estar sintiendo, les puedo decir que mi novia no me esperó. Pero, de todos modos, me casé con ella. Ella es una de las bendiciones más grandes de mi vida. Sabiendo que el propósito de nuestra vida es llegar a ser como nuestro Padre Celestial, he aprendido que no hay mejor universidad que la de estar casado y tener una familia para enseñarnos acerca del amor de Dios por sus hijos. Sabiendo lo que sé, haría lo que fuera por entrar a esa universidad si yo fuera ustedes. Creo que las inscripciones tempranas ya están abiertas. Cuando nuestro hijo estaba aprendiendo a hablar, tenía una curiosidad insaciable. Con su vocabulario limitado, su palabra favorita era ¿por qué? Si yo decía, es hora de prepararse para la cama, él contestaba, ¿por qué? Me voy a trabajar. ¿Por qué? Vamos a hacer la oración. ¿Por qué? Es hora de ir a la capilla. ¿Por qué? Era muy gracioso las primeras 500 veces que lo dijo. Pero después dejó de ser gracioso y se hizo un poco exasperante. Estaba agradecido por el frecuente recordatorio de examinar el porqué de todo lo que hacía literalmente. No estoy seguro si tiene mucho sentido la letra Y como el título de su generación, pero sí creo que hay un gran valor en pensar en ustedes mismos como la generación ¿por qué? O why, como se pronuncia en inglés. Y es importante que pensemos en el por qué. Vivir con esa verdadera intención significa entender el por qué y ser consciente de los motivos que respaldan nuestras acciones. Sócrates dijo, una vida sin examen no vale la pena vivir. Mediten sobre cómo pasan el tiempo y pregúntense con regularidad, ¿por qué? Esto les ayudará a desarrollar la habilidad de ver más allá del momento. Es muchísimo mejor mirar hacia adelante y preguntarse, ¿por qué hacer eso? En vez de mirar hacia atrás y decir, ¿por qué? ¿Por qué hice eso? Si la única razón es porque Dios quiere que lo hagan, esa es una razón válida. Aprendí la importancia de la verdadera intención de joven en seminario. Nuestro maestro nos dio el desafío de leer el libro de Mormón. Para ayudarnos a dar seguimiento a nuestro progreso, creó una gráfica con nuestros nombres en un lado y los nombres de los libros en la parte superior. Cada vez que uno leía un libro, se colocaba una estrella junto a su nombre. Al principio no me esforcé mucho en leer y no pasó mucho tiempo hasta que me quedé más y más atrás. Incentivado por el sentido de la vergüenza y por mi espíritu competitivo, comencé a leer. Cada vez que conseguía una estrella me sentía bien. Y cuantas más estrellas conseguía, más motivado estaba para leer. Entre las clases, después de la escuela, en cada minuto que me sobraba. Esta sería una gran historia si les dijera que acabé primero en la clase, pero no fue así. Tampoco fui el último. Pero, ¿saben lo que sí conseguí por leer el libro de Mormón? Sé que están pensando un testimonio, ¿verdad? Pero no fue así. Conseguí estrellas. Conseguí estrellas debido a que ese fue el porqué de mi lectura. Esa fue mi verdadera intención. Moroni es muy claro cuando describe la manera de saber si el libro de Mormón es verdadero. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo.
En retrospectiva, puedo ver que el Señor fue justo conmigo. ¿Por qué debía esperar algo más de lo que estaba buscando? Nunca me detuve y me pregunté por qué estaba leyendo el libro de Mormón. Me estaba desviando. Estaba dejando que me guiaran las motivaciones del mundo solo para saber que había leído el libro correcto por la razón incorrecta. La verdadera intención es hacer lo correcto por la razón correcta. No fue sino hasta hace varios años, cuando estaba luchando para decidir si me iba a la misión, que leí el libro de Mormón con verdadera intención. Si iba a pasar 2 años dando testimonio del libro, primero tenía que tener un testimonio. Sé que el libro de Mormón cumple su divino propósito de testificar de la vida y la misión de Jesucristo, porque lo he leído con verdadera intención. Quisiera compartir ahora una parábola moderna que llamaré la parábola de las naranjas. Al escuchar, piensen en lo que les enseña este relato acerca del poder de la verdadera intención. Había un joven que tenía la aspiración de trabajar para una empresa porque pagaba muy bien y era muy prestigiosa. Preparó su currículum vitae y tuvo varias entrevistas. Al final le dieron un puesto de inicio. Entonces su aspiración la convirtió en su siguiente meta, una promoción, un puesto de supervisor que le daría aún mayor prestigio y salario. De manera que completó las tareas que le daban, llegaba temprano algunas mañanas y se quedaba tarde para que el jefe viera que trabajaba jornadas largas. Y después de 5 años se abrió un puesto de supervisor. Pero, para tristeza del joven, otro empleado, que llevaba trabajando para la empresa solo 6 meses, obtuvo este puesto. El joven estaba muy enojado y fue al jefe para exigirle una explicación. El sabio jefe le dijo: «Antes de responder a tus preguntas, ¿me podrías hacer un favor?» «Sí, claro», le dijo el empleado. «¿Podrías ir a la tienda a comprarme unas naranjas? Las necesita mi esposa». El joven aceptó y fue a la tienda. Cuando regresó, el jefe le preguntó: «¿Qué clase de naranjas compraste?» «No sé», respondió el joven. «Usted solo dijo que comprara naranjas y estas son naranjas. Aquí están». «¿Cuánto costaron?», preguntó el jefe. «Bueno, no estoy seguro», fue la respuesta. «Usted me dio $30, aquí está su recibo y aquí tiene su cambio». «Gracias», dijo el jefe. «Ahora, por favor, toma asiento y presta mucha atención». Entonces el jefe llamó al empleado que había conseguido la promoción y le pidió el mismo favor. Aceptó sin reparos y fue a la tienda. Cuando regresó, el jefe le preguntó: «¿Qué clase de naranjas compraste?». «Bueno», contestó, «la tienda tenía diferentes variedades, navelinas, Valencia, sanguinas y muchas más, y no sabía cuál de todas comprar. Pero me acordé que dijo que su esposa necesitaba las naranjas, así que la llamé. Me dijo que iba a tener una fiesta y que iba a hacer jugo de naranja. Por lo que le pregunté al señor de la tienda cuál de todas sería la mejor para hacer el mejor jugo. Me dijo que la naranja Valencia era muy jugosa y dulce, así que esa es la que compré. Las dejé en su casa antes de volver a la oficina. Su esposa estaba muy contenta. «¿Cuánto costaron?», preguntó el jefe. Bueno, ese fue otro problema. No sabía cuántas comprar. Así que volví a llamar a su esposa y le pregunté a cuántas personas calculaba recibir. Me dijo que esperaba como a 20 personas, así que le pregunté al de la tienda cuántas naranjas harían falta para hacer jugo para 20, y eran muchas. Entonces le pregunté si me haría un descuento por la cantidad, y me lo hizo. Estas naranjas normalmente cuestan 75 centavos cada una, pero le pagué solo 50 centavos. Aquí tiene el cambio y el recibo. El jefe sonrió y le dijo: «Gracias, ya se puede retirar».
Miró al joven que había estado contemplando la conversación. El joven se levantó, bajó los hombros y dijo, entiendo lo que quiere decir, al salir desanimado de la oficina. ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos jóvenes? A los dos se les pidió que compraran naranjas y así lo hicieron. Tal vez podríamos decir que uno hizo la milla extra o que fue más eficaz o quizás que prestó más atención a los detalles. Pero la diferencia más importante tenía que ver con la verdadera intención en vez de cumplir por puro trámite. El primer joven estaba motivado por el dinero, un puesto y prestigio. El segundo estaba motivado por un gran deseo de complacer a su jefe y el compromiso interno de ser mejor empleado posible. Y el resultado fue evidente. ¿Cómo pueden aplicar esta parábola en sus vidas? ¿Cómo podrían sus esfuerzos en su familia, en los estudios, en el trabajo y en la iglesia ser diferentes si siempre trataran de complacer a Dios y hacer su voluntad, motivados por el amor que le tienen a Él? ¿Cuántas veces se han sentado a la computadora a fin de hacer deberes para los estudios o una tarea del trabajo cuando de repente sale un anuncio de algo que habían buscado? Entonces, al buscar en las tiendas en línea, se dan cuenta de que algunos de sus amigos están en línea y empiezan a chatear con ellos. Entonces reciben un aviso de que un amigo ha puesto algo en Facebook y tienen que ver lo que es. Sin saberlo, han perdido un tiempo valioso y se han olvidado por qué se habían puesto a la computadora al principio. Son muchas las veces que nos distraemos cuando tendríamos que haber actuado. Las distracciones nos roban el tiempo que podríamos haber invertido en hacer cosas buenas. La habilidad de centrarnos nos ayuda a evitar las distracciones. Ahora sé que a todos les gusta tomar exámenes. Así que esta tarde les voy a hacer un breve examen de la habilidad que tienen de centrarse. Déjenme explicarles. Lo que van a ver son dos equipos, uno con camisetas blancas y el otro con camisetas negras. Se van a pasar una pelota de baloncesto y simplemente quiero que cuenten el número de pases que hace el equipo blanco. ¿De acuerdo? ¿Listos? Okay. Muy bien. ¿Cuántos pases contaron? Levanten la mano si contaron 19. 19. ¿Cuántos contaron 20? ¿Cuántos contaron 21? ¿Cuántos 22? La respuesta correcta es 21. Ahora, todos aquellos que acertaron con 21, levanten la mano. Todos los que acertaron. Ahora, mantengan la mano levantada. Si también vieron a una mujer mayor caminando y luego hacer el moonwalk, mantengan la mano arriba. Mantengan la mano arriba si vieron a un guerrero ninja reemplazar a uno de los jugadores de camiseta negra. Bien. ¿Vieron a los jugadores de negro que se pusieron gorros? Ahora, vuelvan a verlo y céntrense en algo que no vieron la primera vez.
We will share this video Tendremos disponible este video vía internet después del evento, so you can look for the other para que vean las otras cosas que no notaron. Our focus in Nuestro enfoque de la vida es muy importante. as this test Como demuestra esta prueba, we typically típicamente encontramos lo que buscamos, or as the o como se indica en las Escrituras, buscad y hallaréis. Si nos centramos en las cosas del mundo, things of the world, podemos perdernos todo un mundo espiritual a nuestro alrededor. we may not be able Quizás no sepamos reconocer los susurros espirituales que el Espíritu Santo nos desea dar y dirigir nuestras vidas para bendecirnos y a otros. Pero al contrario, to focus si nos centramos en las cosas del Espíritu and that which y en aquello que es virtuoso o bello o de buena reputación or praiseworthy, o digno de alabanza, entonces es menos probable que nos desvíen las tentaciones y las distracciones del mundo. the best way La mejor manera de evitar las distracciones es que nuestro enfoque esté firmemente centrado en nuestro propósito y estar anhelosamente consagrados en una buena causa. Tengan cuidado con su enfoque. No pasen tiempo centrados en escalar una montaña solo para descubrir que han escalado la montaña equivocada. 35 years 35 años después de que ajusté mi enfoque y decidí servir una misión, mi hijo me animó a visitar México con él y con suerte encontrar algunas personas que había enseñado. Fuimos a una reunión sacramental en un pueblito donde inicié mi misión, pensando que tal vez reconocería a alguien, pero a ninguno reconocí. Después de la reunión le preguntamos al obispo si reconocía a alguien de mi lista de personas a quienes había bautizado, y no reconoció a ninguno. Nos explicó que él solo había sido miembro por 5 años. Sugirió que habláramos con otro hombre que era miembro desde hacía 27 años. still along Todavía era escasa la posibilidad, pero merecía la pena intentarlo. my list with him Repasé mi lista con él sin éxito hasta que llegamos al último nombre, Leonor López de Enríquez. oh yes Oh, sí, me dijo. Esta familia está en otro barrio, pero asisten a esta capilla. La reunión empieza después. Deben llegar dentro de poco. we only had to wait Solo tuvimos que esperar unos 10 minutos antes de que Leonor entrara a la capilla. although now Aunque tenía unos 70 y tantos años, la reconocí de inmediato, y ella a mí. we shared a Nos dimos un fuerte abrazo con lágrimas, y me dijo, hemos orado durante 35 años por su regreso, para que pudiéramos darle las gracias por traer el Evangelio a nuestra familia. as other family members Según entraban más miembros de la familia a la capilla, nos abrazamos, out of the corner of my eye y pude ver de reojo a mi hijo con los 2 misioneros de tiempo completo, were wiping quienes se secaban las lágrimas con sus corbatas. it was amazing Fue asombroso. as we attended Al asistir a la reunión sacramental y descubrir que el obispo era uno de los hijos de Leonor, el pianista era un nieto, la directora de música era una nieta, varios de los jóvenes del sacerdocio arónico eran sus nietos también, one of the una de las hijas estaba casada con uno de los consejeros de la presidencia de Estaca, another otra hija estaba casada con el obispo de otro barrio cercano. most of La mayoría de los hijos de Leonor habían servido misiones y ahora tenían nietos que servían también. we learned Nos dimos cuenta de que Leonor fue una misionera mucho mejor que nosotros. today her Hoy en día sus hijos recuerdan con agradecimiento sus incansables esfuerzos por enseñarles el Evangelio, la importancia del diezmo, los templos, del estudio de las Escrituras, de la oración y de tener fe para confiar en ella. Les enseñó que muchas pequeñas decisiones con el tiempo resultan en una vida plena, recta y feliz. taught those things Y ellos enseñaron esas cosas a otros. and added all up Sumamos todo eso y son más de 500 los que han venido a la iglesia gracias a solo esta maravillosa familia. that is one of the Y todo esto es una de las muchas razones por las que el Señor quería que fuera una misión. Me enseñó las consecuencias eternas de buscar hacer la voluntad de Él. it all began Y todo empezó con una simple conversación de almuerzo. I often think A menudo pienso que si el Dr. Pingree hubiera estado más centrado en su carrera profesional u otras cosas del mundo, quizás nunca me hubiese preguntado por qué no quería servir una misión. but his Pero su enfoque estaba en los demás y en hacer avanzar la obra del Señor. he
Él sembró una semilla que ha crecido y ha traído fruto y sigue creciendo y multiplicándose exponencialmente. Los pensamientos inspirados producen buenas obras, y las buenas obras producen otras buenas obras, y así sucesivamente, de manera eterna. Marcos 4:20 dice, y estos son los que son sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. La idea de que los actos pequeños, sencillos, pero con propósito, pueden tener grandes consecuencias tiene un sólido apoyo en las Escrituras. Alma enseñó a su hijo Elamán, por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Por medios muy pequeños, el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. Una de las primeras lecciones de la vida debería ser que hay un gran poder en el efecto combinado de las cosas pequeñas que hacemos cada día. Las cosas pequeñas y sencillas están actuando en sus vidas ahora mismo, o a favor o en contra de ustedes. Al igual que el Señor utiliza tales cosas para edificarlos, Satanás las utiliza para distraerlos y conducirlos lenta y casi imperceptiblemente fuera de la senda. Nuestro desafío es que cuando vemos a una familia maravillosa o a una persona con éxito económico, no vemos todos los pequeños, sencillos actos que los han producido. Vemos a atletas olímpicos, pero no vemos los años de entrenamiento diario que los hicieron campeones. Vamos a la tienda y compramos fruta fresca, pero no vemos la siembra de la semilla y el cuidadoso cultivo y la cosecha. Miramos al presidente Monson y a otras autoridades generales y percibimos su fortaleza espiritual y bondad. Pero lo que no vemos son las sencillas disciplinas diarias repetidas una y otra vez. Estas cosas son fáciles de hacer, pero también son fáciles de no hacer, especialmente porque los resultados no son instantáneos. Vivimos en un mundo instantáneo. Queremos ir de sembrar directamente a cosechar. Estamos demasiado acostumbrados a obtener resultados instantáneos. Si tenemos que esperar más de unos segundos para que Google responda a alguna pregunta, nos irritamos. Pero olvidamos que estos resultados son el producto de generaciones de trabajo y sacrificio. Alma da a Elamán un consejo que es excelente para nosotros hoy en día. Hablando de la liaona y de los muchos otros milagros que guiaron a la familia de Ley diariamente, dijo, por motivo de que se efectuaron estos milagros por medios pequeños y se les manifestaron obras maravillosas, mas fueron perezosos y se olvidaron de ejercer su fe y diligencia. Y entonces esas obras maravillosas cesaron y no progresaron en su viaje. Oh, hijo mío, no seamos perezosos por la facilidad que presenta la senda, porque así sucedió con nuestros padres, pues así les fue dispuesto, para que viviesen si miraban. Así también es con nosotros. La vida está preparada, y si queremos mirar, podremos vivir para siempre. Y ahora bien, hijo mío, asegúrate de cuidar estas cosas sagradas. Sí, asegúrate de acudir a Dios para que vivas. Deseo hacer hincapié en 3 maneras pequeñas y sencillas de acudir a Dios que nos ayudarán a mantenernos centrados en nuestro propósito eterno. Ninguna les va a sorprender. Las han oído muchas veces, pero les testifico que al hacer estas cosas constantemente y con verdadera intención, no solo marca la diferencia, sino marca toda la diferencia. Si entienden, o sea, si realmente entienden el por qué existe detrás de estas sencillas disciplinas sin dudar, harían que fueran una prioridad en sus vidas. Primero,
Cuando participamos de la Santa Cena, con demasiada frecuencia lo hacemos por puro trámite. Al ver este video, fíjense el énfasis que se da a recordar y piensen por qué es tan importante. En aquella última cena preparada en forma especial, Jesucristo tomó el pan, lo bendijo y partió y se lo dio a sus apóstoles diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que se derrama para remisión de pecados. Haced esto en memoria de mí. Desde aquel acontecimiento que tuvo lugar en el aposento alto en la víspera de Getsemaní y del Gólgota, los hijos de la promesa han estado bajo convenio de recordar el sacrificio de Cristo en esta forma nueva, más perfecta, más santa y personal. Con un vasito de agua, recordamos el derramamiento de la sangre de Cristo y la profundidad de su sufrimiento espiritual. Con el trozo de pan, siempre partido, bendecido y ofrecido primero, recordamos su cuerpo herido y su corazón quebrantado. En el lenguaje sencillo y hermoso de las oraciones sacramentales que esos jóvenes presbíteros ofrecen, la palabra principal que escuchamos es recordarle. Si recordar es lo más importante que debemos hacer, ¿en qué debemos pensar cuando se nos ofrecen esos sencillos y preciosos emblemas? Y haréis esto, y será un testimonio al Padre, de que siempre os acordáis de mí. Y si os acordáis siempre de mí, tendréis mi espíritu para que esté con vosotros. ¿Cómo le recordaremos a Él siempre? Al recordarle siempre y guardar sus mandamientos, piensen en la manera en que el efecto multiplicador de tener siempre su espíritu con nosotros impactaría en todos los aspectos de nuestra vida. Imaginen cómo influiría en nuestras decisiones, en reconocer las necesidades de los demás. Son incontables las maneras en que podemos mantener nuestra promesa de recordar al Señor a lo largo del día. ¿Cómo se pueden acordar siempre de Él? Muchos dirían orar y estudiar las Escrituras. Y tendrían razón. Sí, siempre y cuando eso es hecho con verdadera intención. Orar y estudiar las Escrituras son las dos siguientes cosas pequeñas de las que quiero hablar. El Señor deja en claro lo ineficaces que son nuestras oraciones si las hacemos por hábito. Les es contado por mal a un hombre si ora y no lo hace con verdadera intención de corazón. Sí, y nada le aprovecha, porque Dios no recibe a ninguno de estos. La verdadera intención de la oración es abrir una vía doble de comunicación con nuestro Padre, con la intención de seguir cualquier consejo que Él nos dé. Consulta al Señor en todos tus hechos, y Él te dirigirá para bien. Sí, cuando te acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que Él te cuide en tu sueño. Y cuando te levantes por la mañana, rebose tu corazón de gratitud a Dios. Y si hacéis estas cosas, serás enaltecido en el postrer día. La oración y la lectura de las Escrituras van juntas. Cuando estudiamos las Escrituras y las palabras de los profetas modernos, se enciende la mecha de la revelación personal. Los ejemplos y las advertencias que se encuentran en las Escrituras educan nuestros deseos. De este modo es como llegamos a saber la intención y la voluntad de Dios.
Los profetas pasados y presentes nos han suplicado que hagamos las cosas pequeñas y sencillas, como orar y estudiar. Entonces, ¿por qué no lo hace toda la gente? Quizás una razón sea porque no vemos dramáticas consecuencias negativas si fallamos un día o dos. De la misma manera que los dientes no se pican y se caen la primera vez que se les olvida cepillarlos. La mayoría de las consecuencias, tanto positivas como negativas, vendrán después con el tiempo, pero vendrán. Hace años, planté 2 árboles de la misma variedad y el mismo tamaño en el jardín de mi casa. Uno lo planté en un lugar donde recibía poco sol, el otro gozaba de plena luz del sol. El primer año no noté mucha diferencia de crecimiento entre los dos. Pero entonces mi esposa y yo nos fuimos a una misión por 3 años. Cuando regresamos, me quedé atónito por la diferencia. El efecto multiplicador de un poquito del sol cada día supuso una grandísima diferencia con el tiempo. Lo mismo ocurre con nuestra vida al exponernos cada día a la fuente de toda luz. Quizás no percibamos un cambio inmediato, pero tengan la seguridad que un cambio está ocurriendo dentro de ustedes y los resultados serán aparentes con el tiempo. Esta idea sencilla del efecto multiplicador de las disciplinas diarias, con propósito y verdadera intención, puede marcar una gran diferencia en todos los aspectos de nuestra vida. Puede suponer la diferencia entre pasar a duras penas por una vida común y corriente o tener un éxito inmenso y cumplir con la medida de nuestra creación. A menudo veo mi vida y me pregunto por qué me fue tan difícil tomar la decisión de ser misionero. Fue difícil porque me distraje y perdí el rumbo de mi propósito eterno. Mis deseos y mi voluntad no estaban alineados con la voluntad del Señor. De lo contrario, la decisión habría sido más fácil. ¿Y por qué no estaban alineados? Yo iba a la capilla los domingos y participaba de la Santa Cena, pero no pensaba en el significado. Oraba, pero en general era para cumplir el trámite. Leía las Escrituras, pero solo esporádicamente y sin verdadera intención. Al escuchar el día de hoy, espero que hayan sentido por medio de los susurros del Espíritu lo que deben hacer para vivir una vida prudente y centrada. Les animo a que sigan estos susurros. No se desanimen con los pensamientos de lo que ya han hecho o no han hecho. Dejen que el Salvador haga en ustedes un borrón y cuenta nueva. Recuerden lo que ha dicho el Señor. Cuantas veces se arrepentían y pedían perdón con verdadera intención, se les perdonaba. Empiecen ya. Vivan la vida con un propósito. Pongan en su lugar el poder de la multiplicación de la disciplina diaria en los aspectos importantes de su vida. Les prometo que dentro de un año, o bien se alegrarán de haber empezado hoy, o desearían haber empezado. Me gustaría que mediten en estas 3 preguntas. Y los invito también a que compartan sus respuestas en las redes sociales usando el hashtag LDS-DEVO. Primero, ¿pueden hacerlo? ¿Pueden hacer estas 3 pequeñas cosas? ¿Pueden esforzarse para guardar el convenio de recordarle siempre? ¿Pueden tomar el tiempo para orar con verdadera intención y estudiar las Escrituras diariamente? Segundo, ¿funcionará? ¿Creen realmente en la promesa del Señor? ¿Creen que el efecto multiplicador de tener siempre su Espíritu con ustedes tendrá una profunda influencia en todos los aspectos de su vida? Y finalmente, ¿vale la pena? Les testifico que sí vale la pena y que eso marca la diferencia. Al hacer ustedes estas cosas descubrirán que el más importante por qué detrás de todo lo que hacen es el amor de ustedes al Señor y porque reconocen su gran amor por ustedes.
May each of que you encuentren find great un gran gozo joy in your en su search búsqueda for de la His perfección and in y del understanding entendimiento His will. al hacer su voluntad. In the name of Jesus En el Christ. nombre de Jesucristo, amén.